la grabación de nuevo. Entonces, como les había mencionado, ahorita, antes de entrar al capítulo 15, vamos a retomar un poco en la parte de la regulación que yo espero hayan visto con suficiente profundidad en la bioquímica 1. Entonces, aquí vamos a compartir la pantalla. Yo estas presentaciones se las subí el día de ayer. Ahí sí que un poco la carrera, porque yo pensaba que hoy íbamos a tener examen parcial. Tuve que terminarlas un poquito a la carrera, pero espero que todo esté bien. La revisé hoy y agregué muy poquitas cosas de diferencia. Entonces, vamos a iniciar la presentación, pero recordando lo aprendido. Esto es un repaso, eso no significa que no se va a preguntar en los parciales, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con la regulación de las vías metabólicas. Esto va a suceder adentro y afuera de la célula. Entonces, tenemos que recordar que hay 3 niveles principales de regulación, pero no son los únicos, hay más. Dependiendo del libro que uno lea, le hablan a uno de más niveles de regulación que estos 3, pero yo decidí tocar por lo menos estos 3 más importantes en la clase de hoy, porque de verdad que esto solo es un repaso adicional en realidad al tema de la bioquímica 2. Entonces, recordemos que el primer nivel de regulación es la disponibilidad de sustrato. Ese es el nivel más inmediato. En ambiente intracelular, acordémonos que concentraciones cercanas a la Km y la constante de Michaelis-Menten de la enzima, es decir, la concentración de sustrato a la cual se produce la mitad de la velocidad máxima de la enzima. En ese punto veremos cómo pequeños cambios en la concentración del sustrato van a inducir grandes alteraciones en la velocidad de la reacción, ¿sí? Luego tenemos la regulación alostérica, ese es el segundo nivel. Es un control metabólico rápido producido por un intermediario metabólico o coenzima, que sirve como señal que indica el estatus metabólico interno de la célula. Y luego tenemos que en organismos multicelulares, la actividad metabólica de diferentes tejidos, es decir, el del cerebro con el intestinal, por ejemplo, o el corazón o el hepático, la actividad de todos estos se van a regular y se va a integrar por factores de crecimiento y hormonas que van a actuar, y aquí se los pongo entre paréntesis, usualmente fuera de la célula, ¿sí? Entonces ya estamos viendo, hay disponibilidad de sustrato, hay regulación alostérica, y tenemos la integración metabólica por factores de crecimiento y hormonas. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña encuesta para que ustedes me digan si creen que las hormonas tiroideas y sexuales actúan desde afuera de la célula o desde adentro, y las peptídicas, ¿dónde actúan? ¿Sí, desde fuera o desde dentro de la célula? Entonces respóndame por favor. Voten todos y me dicen qué creen. Voten, voten. Cinco segundos. Ya, vamos a terminar. Votó el 79, el 83% nada más. Acuérdense que si no votan, no me dan retroalimentación a mí. Entonces, aquí tenemos, miren, las hormonas tiroideas y sexuales, la mayor parte de ustedes cree que funciona desde afuera de la célula, pero están equivocados. En esta ocasión la razón la tiene la minoría. ¿Y por qué razón no actúan desde afuera? La naturaleza de las hormonas tiroideas y sexuales, acuérdense que tienen un anillo esteroideo, ¿verdad? Entonces, si tienen un anillo esteroideo, tienen características hidrofóbicas o anfipáticas, por lo menos, que le van a permitir atravesar la membrana celular.
Es decir, que entonces estas hormonas van a entrar directamente hacia el núcleo de nuestras células, ¿sí? Entonces van a actuar desde dentro de las células todas las que tengan esa naturaleza bioquímica. Esto es algo importante de recordar y de mantenerlo, ustedes que son farmacéuticos, de mantenerlo en mente, que uno para saber cómo actúan los fármacos, las hormonas o lo que sea, uno tiene que recordar cuál es su estructura química, ¿sí? Entonces, las peptídicas, por ende, estas sí van a trabajar desde fuera. Aquí nuevamente es la minoría la que tiene razón. Una hormona peptídica no puede atravesar la membrana celular. Una membrana peptídica o de otra naturaleza que no sea esteroidea no la va a poder atravesar. Y entonces para eso es que existe la transducción de señales. Es decir, que hormonas peptídicas como la insulina, por ejemplo, tienen que tener un receptor sobre las células en las cuales, dentro de las cuales va a actuar, porque como no puede entrar, el receptor lo que va a hacer es iniciar una cascada usualmente de fosforilación adentro de la célula, va a utilizar segundos mensajeros, que son los que van a ejercer al final la función hormonal. Entonces, me alegra que hayamos hecho este poll en este momento, porque entonces es importante que todo el mundo ahorita esté claro en lo que estamos hablando. ¿Alguna pregunta aquí al respecto? ¿O quedó clara la explicación? Esperamos que esté clara. Bueno, entonces, ¿cómo hace esto? ¿Me lo estoy inventando yo? No. Esto está en la figura 12.2, es decir, del capítulo 12 de Leninger, que supuestamente deberíamos haber visto durante la bioquímica 1. Yo aquí les estoy poniendo la diapositiva de la edición anterior porque, como les comento, estoy teniendo problemas con la edición actual, la 7ª edición. No tengo las diapositivas PowerPoint como si las traía la edición anterior, sino que las tengo que estar sacando del texto y no siempre me salen nítidas. Pero de todas maneras, aquí en la edición más moderna dice que hay 4 tipos generales de transductores de señales. En las ediciones anteriores se reconocían 6. ¿Cuáles son las 4 que dice ahora Leninger que tiene? Pues el de los receptores acoplados a proteína G, el de los receptores tirosina quinasa, el de los canales iónicos activados por ligando, si ustedes se recuerdan de eso, y la que acabamos de hablar, la de los receptores nucleares. La de los receptores nucleares atraviesa todas las membranas y va a tener un receptor adentro del núcleo, ¿verdad? Que usualmente, si no es que es, se va a unir a un factor de transcripción que va entonces a activar la expresión génica directamente, ¿verdad? Sobre nuestro ADN. Entonces, ¿de qué hormonas esteroideas podemos estar hablando? Estrógeno, progesterona, por ejemplo, ¿verdad? Podemos hablar de las que se usan como antiinflamatorias, los esteroides, ¿verdad? Todos estos entran directamente a nuestro núcleo y actúan sobre el ADN. Los factores de transcripción actúan directamente sobre nuestro ADN y por eso es que tienen implicaciones tan a largo plazo. En cambio, las hormonas peptídicas van a tener sus propios receptores y los receptores son los que van a activar todas las cascadas de señalización intracelular que están contenidas en el capítulo 12 y que vamos a ver el día de hoy de forma muy breve. Entonces, la regulación y la integración del metabolismo por hormonas y factores de crecimiento puede ser instantánea, ¿verdad? A veces en menos de 1 milisegundo a través de cambios en los niveles de mensajeros intracelulares, como el AMP cíclico, por ejemplo, los cuales van a modificar la actividad de moléculas enzimáticas que ya existen por medio de mecanismos alostéricos o modificaciones covalentes. Digamos, mecanismos covalentes podría ser fosforilación o podría ser pegarle cualquier otro grupo, podría ser una acetilación, por ejemplo. Entonces, a eso nos estamos refiriendo con cambios instantáneos. O puede tardar minutos o puede tardar horas también en producirse cuando la señal extracelular lo que va a hacer es tratar de cambiar la concentración de una enzima, porque eso lo va a hacer alterando la velocidad de su síntesis directamente desde la regulación génica en el ADN
o bien degradando la proteína que ya está. Entonces ya ven ustedes cómo aquí en una sola diapositiva pudimos haber visto todo el resto de los niveles de regulación de los que estamos hablando, pero al final de cuentas estamos entendiendo que las hormonas, los factores de crecimiento, muchos de ellos van a poder interactuar directamente sobre el núcleo de nuestras células y producir cambios que son trascendentales y son profundos y a largo plazo. Mientras que hay otras señales que cuando se produce fosforilación y defosforilación, por ejemplo, son cuestiones que son de segundos. Entonces, vamos a tener regulación a diferentes velocidades y de diferente longitud de tiempo. Dentro de los conceptos fundamentales, volvemos a mirar aquí a las vías metabólicas todas entrelazadas entre sí. Aquí tenemos el ciclo de Krebs para orientar. Entonces, están interconectadas entre sí. Es una red multidimensional de reacciones, pero entonces tenemos que entender que en un organismo vamos a tener tejidos que van a estar pasando por reacciones anabólicas, otros que van a estar pasando por reacciones catabólicas, no la misma célula, ni en la misma vía, ¿verdad? Una misma vía va, o sea, una misma célula adentro propiamente de la célula, es posible que aparezca en modo anabolismo o que se ponga en modo catabolismo por las señales hormonales y de regulación que va a tener flotando, pero eso no significa que nuestro cuerpo entero decida hoy en la mañana amanecí en anabolismo y ya por la tarde me voy a poner en catabolismo. No, ¿verdad? Aquí se trata de que en un organismo ambas partes del metabolismo suceden simultáneamente, pero suceden para mantener el estado estacionario dinámico que va a proveer balance y equilibrio al metabolismo. Es decir, que yo voy a tener concentraciones de glucosa sanguínea estables, voy a tener concentraciones de ATP y NADH correctas todo el tiempo, no importa si es que esté dormido o esté caminando o esté corriendo o esté contenta o esté triste o enojada, no importa, ¿verdad? El cuerpo se va a estar moviendo de forma tal que lo que quiere es alcanzar la homeostasis, ¿verdad? Y por eso es que hay que estar regulando las vías anabólicas y catabólicas de forma simultánea, ¿sí? Entonces, vamos con los principios que determinan la organización del anabolismo y catabolismo. Entonces, ahorita ya empezamos a ver algo con la gluconeogénesis, entonces esto no nos va a parecer raro. El principio número 1. El principio número 1 dice que las biomoléculas son sintetizadas y degradadas en diferentes vías metabólicas. Y aunque algunas vías son opuestas o contrapuestas, se le puede decir así también, es decir, que la síntesis y la degradación de un mismo compuesto pueden compartir algunas reacciones reversibles, ya vimos que cada vía tiene al menos una reacción enzimática única que es irreversible. Entonces, vimos que entre glucólisis y gluconeogénesis íbamos a tener 3, ¿verdad? Y aquí pues tenemos un ejemplo. Para sintetizar el compuesto de a partir de A, yo tengo que A va a pasar a B va a pasar a C y C va a pasar a D. Pero aquí de estas, la reacción irreversible es solamente esta. Es reversible, solamente estas dos son irreversibles. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Para que C se convierta en A, vamos a tener que tener dos reacciones, ¿verdad? Una para acá y otra para acá, que van a ser irreversibles y únicas también, ¿sí? Entonces, de esto hemos venido hablando en toda la clase del día de hoy, en donde ya vimos cómo entonces estas vías contrapuestas pueden compartir pasos en común, pero tienen que tener al menos una que no sea en común. Muy bien. Y entonces a eso le llamamos rodeo metabólico. Vamos con el principio número 2. Los principios que determinan la organización del anabolismo y catabolismo, la número 2, podríamos decir que es lo siguiente, que las vías anabólicas y catabólicas de un mismo compuesto están reguladas en estas reacciones que son únicas para cada vía. Usualmente estas reacciones únicas son catalizadas por enzimas reguladoras que modifican su acción en respuesta a una señal, ¿verdad? Entonces, usualmente cuando tenemos vías contrapuestas, lo que vamos a tener es regulación recíproca. Digo usualmente, pero no siempre.
usualmente a regulación recíproca. ¿Qué quiere decir una regulación recíproca? Quiere decir que la señal que me activa una de las vías simultáneamente me va a desactivar la otra vía. ¿Sí? A eso me refiero con regulación recíproca. Tomemos de ejemplo glucólisis y gluconeogénesis. Cuando la concentración de glucosa sanguínea empieza a disminuir por debajo de 4 milimolar más o menos, se secreta glucagón. Es una hormona pancreática. Entonces, ¿qué pasa con el glucagón? El glucagón me va a disminuir o inhibir la glucólisis y simultáneamente va a producir activación de la gluconeogénesis. Entonces ya vimos que si estas dos vías son vías pareadas y contrapuestas, cuando hay un glucagonazo, ¿verdad? Que lo secreta el páncreas porque tenemos glucosa sanguínea baja, lo que voy a hacer es que voy a apagar la vía glucolítica, que es la que me estaría degradando glucosa sanguínea, y voy a activar la gluconeogénica, que es la que me va a sintetizar glucosa. Como ambas no pueden funcionar al mismo tiempo, esa señal va a tener que hacer una regulación recíproca. ¿Alguien no comprendió este concepto? Por favor, me pregunta ahorita. ¿Todo el mundo me entendió? ¿Seguros? Bueno, está bien. Entonces, en vías pareadas, como acabamos de decir, anabólicas, catabólicas, la estrategia de control, ya dijimos que es emplear al menos una reacción catabólica diferente a la usada en el paso homólogo en la vía anabólica. Y dijimos que este paso es catalizado por enzimas diferentes. Estos van a ser los puntos de regulación en donde la reacción va a ser enzima limitante, es decir, va a estar limitada por la acción de la enzima y además va a ser irreversible. Y esto me va a dar una ventaja, y es que se va a producir una regulación separada del flujo de la vía en cada dirección, evitando hacer lo que se llama ciclo fútil. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, en esta diapositiva tenemos almacenada, digamos, todos los conceptos que ya deberíamos conocer para este momento, ¿verdad? Entonces, ya vimos cómo esos puntos son los susceptibles de regulación, y ya vimos también que usualmente esas vías únicas son catalizadas por enzimas que son reguladoras, ¿sí? Y entonces, dígame. ¿Podría repetir nuevamente la ventaja, por favor? ¿Explicar un poquito? Ahorita voy, gracias. Entonces, esta ventaja significa que yo no voy a hacer un ciclo fútil. ¿Qué es un ciclo fútil? Un ciclo fútil es esto que miramos acá. Es un ciclo que está catalizado enzimáticamente que va a resultar en desperdicio de energía metabólica por la síntesis y degradación simultánea de un mismo metabolito. Es decir, ¿qué tal yo sintetizo glucosa y a la vez lo estoy degradando, pero eso sucede simultáneamente? Yo no voy a estar ganando nada. Yo realmente lo que voy a estar haciendo en ese momento es, y ahorita voy a regresar a la otra diapositiva, es invertir ATP, que no voy a estar acoplando a nada y cuya energía entonces al hidrolizarse se va a disipar en calor. Entonces, un ciclo fútil, a mí me gusta poner este ejemplo, quienes ya fueron mis estudiantes, ya se los he contado. Es como la idea de levantarse uno por la mañana y decidir que se va a ir a comprar un par de zapatos a Miraflores, póngale, o a Oakland, o a donde quiera, a donde a uno le guste. Y entonces uno va, sale de su casa, gasta gasolina o el pasaje de la camioneta, llega a Miraflores y ahí vuela pata, como decimos aquí en Guatemala, buscando zapatos, y se prueba uno de mujer que se prueba unas 5, 7, 8 zapaterías, hasta que hay un par que le gusta a uno, lo compra y se va. Entonces, si le dio a uno sed o algo, pasa uno tomándose algo y de regreso a su casa. Entonces, imagínense que al llegar a su casa, su hermana viera el par de zapatos y le dijera, ay, a mí me encantan los zapatos, regálamelos. O vendémelos, pero vendémelos al precio que se los vendieron a uno en la zapatería. Y entonces viene uno y le vende a la hermana los zapatos exactamente al mismo precio. Pero el día siguiente uno se levanta y dice, pero a mí esos zapatos me gustaban. En realidad, me voy a ir a comprar otros, aunque sea de otro color.
y vuelve uno a hacer lo mismo y regresa a la noche a su casa y se los vende hastía. Y entonces, si ustedes se fijan, en realidad, aparentemente, ahí no hubo ni ganancia ni pérdida porque uno compró y vendió los zapatos al mismo precio, pero el transporte, el tiempo, el pasarse uno probándose los zapatos y se tomó el café y todo, al final resultó en una pérdida de recursos. Entonces, de eso se trata un ciclo fútil. Yo no voy a estar sintetizando y degradando glucosa al mismo tiempo, porque entonces lo que yo estoy haciendo es invertir ATP, que voy a estar fosforilando y al cual yo no le voy a poder sacar absolutamente nada, ¿verdad? Eso es un ciclo fútil. ¿Creen que me entendieron? No sé si contesté su pregunta. Sí, doctora, gracias. ¿Sí? Vale, entonces ahorita vamos a ver si todos entendieron y me van a decir si lo podrían describir con sus palabras. Por favor, voten. Voten, voten, voten. Han votado el 72%. 5 segundos más. Muy bien, terminamos. Votó el 78%. Entonces, para compartir los resultados, vean ustedes aquí, el 82% de los que respondió la encuesta ya lo podría describir con sus palabras, pero tenemos 7 estudiantes que todavía no lo podrían describir con su palabra. Entonces, este es el momento de revisar los conceptos que se acaban de decir. Entonces, ya vemos que el ciclo fútil es un ciclo catalizado enzimáticamente que resulta en desperdicio de energía metabólica por síntesis y degradación simultánea del mismo metabólico. Entonces, eso es el concepto más general que yo puedo mencionar en este momento, ¿verdad? Uno no tiene que ponerlo exactamente con esas palabras, pero por lo menos sí poder describir a qué me estoy refiriendo yo con un ciclo fútil. ¿Que por qué me pusieron aquí ciclo sustrato? Porque fíjense que actualmente a los ciclos fútiles se les está denominando ciclo sustrato. ¿Por qué razón? Porque como en ciencia, igual que en todo, hay diversas opiniones sobre un mismo tema. Se ha visto aquí que, por ejemplo, en la naturaleza, la hidrólisis de ATP, ya dijimos que si no está acoplada a nada, va a disiparse en calor gran parte de la energía de la reacción. Pero, por ejemplo, en este caso de un abejorro, en el abejorro, fíjense que las principales enzimas reguladoras de glucólisis y gluconeogénesis van a trabajar ahí sí simultáneamente, ¿verdad? ¿Para qué? Para producir el calor necesario, que es de 30 grados, para que pueda volar aún a temperaturas ambientales muy frías, es decir, que sus alas no van a permitirle que vuela, no puede batir sus alas a la velocidad necesaria para volar si no tiene la temperatura necesaria. Entonces, el abejorro lo que hace es producir ciclos fútiles a propósito con el ciclo de glucólisis y gluconeogénesis para poder volar en ambientes muy fríos, ¿sí? Hay otras tendencias que dicen también que estos ciclos de sustrato también se prestan a regulaciones del metabolismo muy sutiles que van a permitir mantenerse como en un balancín, no donde me dedico solo a glucólisis o me dedico solo a gluconeogénesis, sino que van a estar tan cercanas la una de la otra en el balancín que ante una variación mínima de los metabolitos que van a señalizar que se necesita, se puede inclinar para un lado, se puede inclinar para el otro. Esto todavía no se encuentra en todos los libros descrito como tal, por lo cual yo lo interpreto como que todavía es una propuesta por algunos grupos, algunos científicos, pero que todavía no está totalmente aceptado por toda la comunidad científica. Yo se los comento porque siempre es bueno mantener uno su mente abierta y saber que existen estas posibilidades y que en otros libros es posible
que se encuentren como una explicación de por qué es que también se les llama ciclo sustrato. Muy bien. Entonces, si ese tema quedó claro, vamos a pasar al número 3, que es que las vías metabólicas pareadas usualmente van a suceder en diferentes compartimientos celulares. De esto también tuvimos ahorita un ejemplo bien bonito con la gluconeogénesis, porque vimos que sucedía en citoplasma, en mitocondria y en retículo endoplásmico. Entonces ya vieron que solo con compartimentalizar le permite a la célula tener diferentes intermediarios, le puede permitir tener enzimas específicas, como es el caso de la glucosa 6-fosfatasa. Van a ver ustedes cómo también le va a permitir secuestrar enzimas o intermediarios claves. Si los secuestra en el núcleo o en algún lugar así, por ejemplo, el resto del metabolismo no los puede ver. Entonces, es importante, es una manera bien útil para la célula para poder regular el metabolismo. Entonces yo aquí se los resumo en estas dos oraciones que les dejé, como que fuera mi chivo, digamos. ¿Verdad? Que las concentraciones de intermediarios, de enzimas y de reguladores pueden mantenerse a concentración distinta en cada compartimiento. Puedo tener yo un titipuchal, como decimos aquí en Guatemala, de qué sé yo, de ADP y PI adentro de la mitocondria y en el citoplasma no tener nada, ¿verdad? O puedo tener yo un montón de ciertos componentes en el núcleo, en el citoplasma, no tener nada. Y así, ¿verdad? Entonces, el control metabólico está sujeto al control cinético por concentración de sustratos. Si ustedes se recuerdan, era el primer nivel de regulación. Entonces, al estar en diferentes concentraciones, o el intermediario, o la enzima, o el regulador, en cada compartimiento, esa es una manera de regularlo, ¿verdad? Yo lo dejo salir cuando lo necesito en un lugar y lo vuelvo a secuestrar cuando ya no lo necesito. O si yo necesito que este proceso solo suceda en este compartimiento, yo no dejo salir a las enzimas que lo van a hacer a ningún otro lado para que no me las roben, por ejemplo. Entonces, esta es una estrategia bastante inteligente. Entonces, si esto está claro, les quiero pedir favor de que no olviden revisar el tema de las isoenzimas en el recuadro 15.2 del libro de texto y recordarles que será evaluado en el segundo examen parcial. ¿Por qué es tan importante este recuadro? Porque nos va a mostrar todas las características de las isoenzimas, nos va a hablar también de sus diferentes funciones, nos va a decir en qué consisten y nos va a dar un par de ejemplos que pueden aparecer en los bonos o en las propias preguntas del segundo examen parcial. Seguro, seguro, seguro que va a aparecer en el examen final también, porque a lo largo de toda la bioquímica 2 vamos a estar hablando de diferentes isoenzimas y yo necesito entonces que ustedes me puedan recitar sus características, por favor. Muy bien. Entonces, con el cuarto principio, los procesos anabólicos que requieren energía se acoplan a hidrólisis de ATP, que ya sabemos que son exergónicos, dando lugar a que el proceso se vuelva irreversible. Es decir, que el delta G, el real de la reacción anabólica total, aún va a ser negativa. En este caso tenemos el de la conversión de piruvato a fosfenol piruvato, ¿se acuerdan ustedes? Es el primer rodeo metabólico, donde ven ustedes como el delta G, o sea, el cambio real de energía, es todavía de menos 25 kilojoules por mol. Y eso que vimos que no sucede directo, sino que sucede en 2 etapas y que además requiere que le metamos energía, ¿verdad? Porque entonces, aún así, este proceso es tan exergónico que va a ser irreversible. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, entonces, los factores que afectan la actividad de las enzimas son todos estos que nos pone Leniger en esta diapositiva. Se pueden agrupar entre aquellos que van a afectar la actividad de las enzimas alterando el número de moléculas enzimáticas que hay dentro de la célula, o bien van a afectar su actividad efectiva dentro de los espacios subcelulares, es decir, o citoplasma, mitocondria, o núcleo, o ribosoma, o en fin, ¿verdad? Todos los organelos que ya conocemos.
Entonces podemos verlos acá, los tengo yo en rojo, miren. Por ejemplo, es la cantidad y la frecuencia y el tipo de señales extracelulares que ya sea que entran directamente o que lo hacen a través de un receptor, ¿verdad? Para iniciar la cascada de fosforilación. Tenemos que afecta también la transcripción de genes específicos por medio de la vida útil que va a tener un ARN mensajero. Mientras el ARN mensajero esté intacto, se traducen proteínas. Cuando se empieza a degradar, aquí que se hace pedacitos, de hecho, con un par de detalles que ya no tenga el ribosoma, ya no lo traduce y se degrada. La velocidad y la cantidad de traducción del ARN mensajero en proteína por los ribosomas, la degradación de las proteínas por marcación con ubiquitina en el proteasoma, por ejemplo, o tenemos lo que yo les decía, la vieja estrategia de secuestrar enzimas en organelos subcelulares, como por ejemplo en el retículo endoplasmático. Entonces, estos 6 factores son, ya ven ustedes, que alteran el número de moléculas o su actividad. Alteran el número de moléculas cuando lo alteran a nivel genético. Mientras menos se exprese, menos proteína. Se exprese un gen, menos proteína sintetizo. Y además, si sinteticé mucha proteína, todavía la puedo marcar para degradación por ubiquitina u otros procesos y lo puedo degradar y bajo el número de unidades de proteína que voy a tener. Y si marcarla y eso no es suficiente, igual las puedo secuestrar y entonces al secuestrarlas en el citoplasma no están disponibles. O en la mitocondria no están disponibles si yo los secuestro en otro lugar. Entonces, esta es la manera en que yo puedo, alterando el número, o puedo alterar su acción efectiva. O bien, modulando la actividad de las moléculas que ya existen. Y aquí volvemos a retomar el concepto. Por la concentración de sustrato, por la presencia de efectores alostéricos, que si ustedes se recuerdan, al unirse a una enzima alostérica van a modificar su actividad y de ser hiperbólica va a pasar a ser simoidea y viceversa, ¿verdad? También por medio de modificaciones covalentes de la propia proteína, que es fosforilación y defosforilación, que es lo que vamos a ver más comúnmente ahorita en la bioquímica 2, o también la combinación con enzimas reguladoras que van a cambiar completamente su actividad, ¿verdad? A veces hasta cambian su especificidad de sustrato. Entonces ya ven ustedes, ¿verdad? Que estas 4, pues, modulan la actividad de las moléculas que existen. Y por último, puede ser que una sola enzima combine todos estos factores para su regulación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá sobre estos procesos? Esto está ya en el capítulo 15. Está bien descrito en el texto del libro, pero yo quería darles así como un pincelazo para ver si todo el mundo lo comprendía o si hay detalles de esto que no comprendo. Si alguien no comprende, es momento de decir. ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, veamos aquí una vía metabólica. Y podemos observar el sustrato A se convierte en producto B, que a su vez se convierte en producto para C, para D, para E y todo. Entonces aquí puede uno ver cómo tiene flechas azules y flechas amarillas. Entonces si ustedes se fijan, las flechas azules son aquellas que denotan que la enzima que está catalizando es una enzima que va a seguir la cinética de Michaelis-Menten. Sin embargo, las que están aquí con naranja, miran ustedes cómo hay acumulación de sustrato. Hay acumulación de B y hay acumulación de E, por ejemplo, y hay acumulación de H. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estas reacciones están limitadas por la enzima. Es decir, que no van a estar al equilibrio porque la enzima no responde únicamente a la concentración de sustrato, sino que responde a la presencia de moduladores. Es decir, que si una enzima reguladora tiene pegado un modulador negativo, un inhibidor, ¿qué le importa que se acumule un montón de sustrato? La enzima no va a funcionar porque está inhibida. O, caso contrario, que no haya muchísimo sustrato, pero tiene un activador que la hace más afín al sustrato de lo que era antes, entonces aunque haya poquito, igual va a funcionar así hecha pistola, ¿verdad? Rapidito. Entonces de eso se trata.
Entonces ya ven ustedes por qué yo les estoy poniendo acá que las enzimas reguladoras me van a funcionar como válvulas, por lo que la velocidad de la vía, ya ven ustedes que va a depender de su actividad, ¿sí? Vieron ustedes también cómo estratégicamente muchas de las enzimas reguladoras están localizadas en la primera reacción de la vía metabólica, o en la tercera, o a veces hasta en la última, ¿verdad? Entonces, con esto se trata de que no todo suceda dependiendo de la concentración del sustrato, sino poder regularla desde el principio para bajarle la velocidad o subirle la velocidad, como se necesite. Entonces ya ven ustedes que por regla general, estas enzimas reguladoras van a catalizar la reacción limitante de la vía. Si alguien no se recuerda del concepto de reacción limitante, este es el momento de decirlo. Eso lo vi yo en química general. Yo espero que ustedes lo hayan visto también y lo recuerden. Entonces, si son las enzimas limitantes de la vía, son las que van a limitar la velocidad de la vía, ¿sí? Esas reacciones limitantes son exergónicas y por ende son irreversibles y son el blanco de la regulación metabólica y además están localizadas en puntos críticos de la vía metabólica. Entonces ya ven ustedes como aquí tengo un checklist. Aquí, si todo esto cumple, es una enzima reguladora, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, ya vimos que la regulación de las enzimas alostéricas va a convertirse en un mecanismo de regulación primaria del metabolismo celular completo. Entonces, la regulación de las enzimas alostéricas se lleva a cabo por moduladores alostéricos o por hormonas, pero también muchas enzimas alostéricas también van a tener niveles de regulación covalente. Es decir, que pueden también ser reguladas por fosforilación y defosforilación, por ejemplo, y tener varios niveles de regulación dependiendo de su importancia en el metabolismo. Mientras más importante y crítica es, más niveles de regulación tiene y tiene sentido. Porque pónganse ustedes, si uno tiene algo muy preciado, pero más o menos puede vivir sin él, lo deja uno bajo un candado. Pero si tienen algo súper preciado, uno lo va a esconder, lo va a meter al banco y le va a poner todos los candados de seguridad posibles. Un password súper fuerte, voy a comprar, qué sé yo, un software que sea anti-malware y anti esto y anti lo otro, y lo voy a estar guardando detrás de un montón de pasos de seguridad, ¿sí? Entonces, así es como funciona el metabolismo también. Mientras más importante y crítica es la función de una enzima reguladora, más niveles de regulación va a tener, ¿sí? Espero que todo el mundo me haya comprendido. Ya saben que si no me comprenden, siéntanse libres de interrumpirme y de preguntarme. Y ahora las otras enzimitas, ya vemos nosotros acá, que van a ser limitadas por la disponibilidad de sustrato. Entonces, estas enzimas van a estar funcionando en condiciones reales muy cercanas al equilibrio. ¿Sí? ¿Está bien? Voy a sacar a colación aquí una cuestión con el delta G y Q. En el caso en que nosotros, por ejemplo, quisiéramos sacarle Q a C y D, por ejemplo, el Q que yo sacaría, que es el coeficiente de acción masa, estaría cercano a 1, pero posiblemente debajo de 1. Y uno diría un 0.08, 0.05, y uno dice, bueno, entonces pareciera aquí como que está desplazado hacia reactivos y no hacia productos. Y cuando uno le saca el delta G real, uno se encuentra un delta G negativo. Y entonces uno se pregunta, pero si el coeficiente coeficiente de acción masa me está diciendo que la reacción no está como muy desplazada a los reactivos, pero el delta G sí es negativo y me está diciendo que la reacción está sucediendo favorablemente. ¿Cómo interpreto yo esto? Yo lo puedo interpretar en términos de equilibrio, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando yo busco Q, cuando yo calculo Q, yo estoy determinando lo que está sucediendo acá. Estoy en medio de una reacción que está sucediendo todo el tiempo. Entonces, la cantidad de producto se ve mínima porque en cuanto el producto se convierte en producto, es reactivo de la siguiente reacción.
Entonces, yo estoy viendo que un Q cercano a 1 es una reacción que está muy cercana al equilibrio por esa razón, ¿verdad? Por esa razón. Entonces, está, aquí como dice, muy cerca del equilibrio cuando yo busco Q. Pero yo no puedo ver Q fríamente solo con Q. Yo lo tengo que asociar al delta G real. Entonces, cuando el delta G, por ejemplo, de esa reacción me da un menos 8, un menos 12, un menos 30, yo entiendo entonces lo que está pasando. Energéticamente es favorable y está sucediendo y está desplazado hacia los productos, pero Q me está diciendo que está muy cercano al equilibrio y la razón es que la enzima está limitada por el sustrato y cada vez que el producto llega a caer, pues se vuelve sustrato de la siguiente enzima y desaparece. ¿Sí? Este es algo que yo antes lo ponía en el taller de bioenergética, pero encontraba difícil que los estudiantes entendieran antes de que hubiéramos visto la clase del día de hoy. Entonces, les vuelvo a preguntar, ¿todo el mundo me entendió? ¿O hay alguien que no me haya entendido acá? ¿Todo el mundo me entendió? Vale. Entonces, una reacción que no está catalizada por una enzima reguladora, sino por una enzima que sigue la cinética de Michaelis y Menten, va a estar muy cerca del equilibrio cuando está en el medio de una vía metabólica. En cambio, aquella que está catalizada por una enzima reguladora va a estar alejada del equilibrio porque usualmente va a estar desplazada casi totalmente hacia los productos. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Que hay un micrófono que se abrió? ¿No? ¿Fue alguien que cayó asustado de tantos conceptos que estamos viendo el día de hoy? Espero que no sea el caso. Bueno, muy bien. Entonces, vamos aquí con otra encuestita, solo para ver que me están entendiendo. Porque como estoy reactivando conocimientos, necesito saber si todo el mundo me entiende. Entonces, dime, ¿qué tipo de enzimas responde a la concentración del sustrato? Respondan, por favor. ¿20 segundos? ¿5 segundos? Bueno, contestó el 88% de los estudiantes. Y miren lo que me contestan, y esto es muy interesante. El 45% piensa que solo las reguladoras responden a la concentración del sustrato. El 36% creen que solo las enzimas que siguen la cinética de Michaelis y Menten. Y el 18% es el que está correcto. Las dos, todas. ¿Se acuerdan que yo se los dije en la primera de las reglas? Que el primer nivel de regulación a cualquier nivel es la concentración de sustrato. Una enzima va a responder a la concentración de sustrato modulando su actividad. Si sigue la cinética de Michaelis y Menten, como son estas enzimas, acuérdense que muy cerca de la KM, cambios mínimos en el sustrato me producen pero variaciones increíbles en la velocidad de la enzima. Y abajo de la KM, la concentración de sustrato es directamente proporcional a la velocidad de la enzima. Entonces, la de la cinética de Michaelis y Menten está hasta fuera de duda. Es completamente dependiente de la concentración de sustrato. Todas las enzimas no reguladoras siguen la cinética de Michaelis y Menten y por ende dependen de la concentración del sustrato. Las enzimas reguladoras tienen dependencia del sustrato, pero no es tan absoluta porque van a responder además
a la presencia de moduladores, ¿sí? De moduladores, de activadores y de inhibidores. Entonces, la respuesta correcta la tuvo la minoría de la clase, que es que todas dependen de la concentración del sustrato, ¿sí? ¿Todo el mundo me entendió? ¿O hay alguien que no me haya comprendido? Bueno, yo espero que sí, de verdad sea cierto, que todo el mundo me va entendiendo. Estos son conceptos de la bioquímica 1 que yo quería saber si estaban claros o no antes de tirarnos de lleno al capítulo 15. Entonces, las reacciones alejadas del equilibrio, ya dijimos entonces que van a ser puntos comunes de la regulación. Entonces, las reacciones cercanas al equilibrio en su estado estacionario dinámico, ya dijimos que van a tener estas características. La velocidad de reacción en ambas direcciones es similar. Usualmente esas reacciones son reversibles. Q y la constante de equilibrio van a tener valores similares porque van a estar cercanas al equilibrio y el delta G es casi cero, ¿verdad? Puede ser. Un pequeño cambio de concentración de sustrato o producto va a producir grandes cambios en la velocidad neta y en la dirección del flujo de la reacción. Entonces, ya ven ustedes acá. Cuando las reacciones están alejadas del equilibrio, que son las que van a estar dadas por enzimas reguladoras, Q y la constante de equilibrio van a ser diferentes. Y la reacción se va a desplazar hacia la formación del producto y el delta G es altamente exergónico y es no reversible. Es decir, que aquí delta G puede ser menos 40, menos 28, y aquí el delta G va a estar cercano a cero, no va a ser cero, ¿verdad? Es cercano a cero, 0.007, 0.04, ¿verdad? Es cercano a cero, pero no va a ser cero, por la situación que les comenté anteriormente. ¿Está bien? Acuérdense que el G es el valor o cantidad o magnitud de la tendencia de una reacción a alcanzar el equilibrio. Y si en este caso están cercanas al equilibrio, mientras más cercanas al equilibrio estén, delta G va a tender más hacia cero. ¿Sí? Y aquí les di varios tips para el examen parcial de la semana que entra. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta. ¿No? Muy bien. Entonces, aquí este jueguito, miren, de ATP con AMP, a mí me encantó esta diapositiva, no me acuerdo dónde la saqué. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí los nucleótidos de adenina van a jugar papeles especiales en la regulación metabólica, porque fíjense que la célula es así, freak. Para ella es excepcionalmente importante mantener sus niveles de ATP y de NADH constantes. Entonces ya ven ustedes por qué sus estrategias de robarle un NADH a la mitocondria y por qué esto y por qué el otro, porque es importante mantener sus niveles constantes. Entonces, en el caso del ATP, los niveles de ATP y de AMP, ¿se acuerdan ustedes? Que el ATP se puede hidrolizar a ADP y el ADP a AMP, o bien el ATP puede hidrolizarse directamente a AMP. Pueden suceder las dos cosas. En la tabla 13.1 ustedes pueden encontrar los delta G estándar prima de cualquiera de las dos opciones que pueda tomar el ATP. ¿Sí? Entonces, los niveles de ATP y de AMP son indicadores muy sensibles del estatus energético de la célula. Entonces, cuando el radio de ATP sobre AMP disminuye, significa que yo voy a tener más AMP. ¿Sí? Entonces, imaginémonos esto. Si ATP sobre AMP es 1, significa que tengo las mismas concentraciones. Pero si yo tengo poquito ATP y tengo muchísimo AMP, la división me va a dar un número menor que 1. Por el contrario, si yo tengo un montón de ATP y casi no tengo nada de ADP, me va a dar un número mayor que 1. Entonces ya con eso uno sabe a qué se refiere cuando le hablan a uno del radio de algo. Entonces el caso de radio, es decir, la proporción que hay de ATP a AMP disminuye, entonces se va a activar una proteína que se llama proteína quinasa activada por AMP, AMPK, ¿verdad? La AMP quinasa, le podemos decir también, que va a desencadenar una gran variedad de respuestas celulares para elevar la concentración de ATP
y disminuir la de AMP, es decir, que va a intentar que el columpio se me desplace hacia el otro lado, ¿verdad? Que haya más ATP que AMP. Entonces, cuando yo tengo un montón de AMP, significa que estoy baja en energía. Cuando tengo un montón de ATP, significa que estoy alta en energía. Entonces, la proteína quinasa activada por AMPK, va a intentar que ATP siempre esté hacia arriba, ¿verdad? Acuérdense que mantener la homeostasis es un balance de estar haciendo esto continuamente. Entonces, aquí tenemos el papel de la AMP quinasa en el metabolismo de carbohidratos y grasas. ¿Por qué en el metabolismo de estos dos? Porque estos son los principales energéticos de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el transporte de glucosa y activar glucólisis y la oxidación de grasas, porque esos procesos de oxidación me van a producir ATP. Y si el propósito de la quinasa es aumentar las concentraciones de ATP, pues lo va a hacer a través de estos dos procesos. Entonces, si aumenta la AMP y disminuye el ATP, o bien si hacemos ejercicio, o bien si funcionan dos hormonas de las cuales no sé si me va a dar tiempo de hablar en la bioquímica 2, pero que son secretadas por el tejido adiposo, aumentan, estas van a ser activadoras de la quinasa dependiente de AMP, de la AMP quinasa. Entonces, una vez se haya activado la AMP quinasa, ahí está. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer, por ejemplo, que el músculo esquelético capte más ácidos grasos, oxide y capte más glucosa, por ejemplo. Va a hacer que el corazón haga lo mismo, oxide ácidos grasos, capte más glucosa, haga glucólisis, en fin, ¿verdad? Y hace que el hipotálamo en el cerebro mande señales que son las que mandan nuestro comportamiento alimenticio y nos diga tengo hambre, para que nosotros comamos más y con eso podamos aumentar nuestra cantidad de ATP. Y la misma quinasa, la AMP quinasa, va a detener la secreción de insulina y va a detener en el hígado la síntesis de grasa y colesterol, y lo mismo en el tejido adiposo, va a detener la síntesis de ácidos grasos. Entonces, ya ven ustedes cómo es que va a cambiar el metabolismo para favorecer ¿cómo se llama? Va a cambiar el metabolismo suprimiendo procesos que requieren energía, como síntesis de grasa, colesterol y proteínas, ¿verdad? Y finalmente va a cambiar el metabolismo para favorecer a la gluconeogénesis, que me va a enviar glucosa al cerebro, siempre con el propósito de que en todos estos órganos yo pueda aumentar la concentración de ATP. Si mi cerebro no tiene glucosa, no puede hacer glucólisis y no puede producir ATP. Si no produce ATP, no puede generar impulsos nerviosos. ¿Sí? Muy bien, entonces ven ustedes aquí en esta diapositiva, esto ya es del capítulo 23, posiblemente va a ser la última diapositiva que veamos al final del curso. Ven ustedes lo mismo básicamente, el ejercicio, la adiponectina, por ejemplo, aguantar hambre por muchísimo tiempo, la baja de ATP me activa a la AMP quinasa, y entonces va a favorecer el transporte de glucosa en los tejidos, aumentando la expresión de GLUT4 y de GLUT1, ¿sí? Porque si ustedes notaron acá, inhibe la secreción de insulina. Entonces uno dice, si no hay insulina, ¿cómo va a aumentar la captación de glucosa? Entonces aquí es para que todos empecemos a abrir nuestra mente un poco. Hay otras señales que también pueden favorecer que GLUT4 se exponga en la membrana celular y capte glucosa también, y uno de ellos es el AMP quinasa. ¿Ven ustedes acá? Entonces va a actuar sobre diversas enzimas de las cuales vamos a ir hablando en el metabolismo, pero me pareció interesante mostrarles cómo el ejercicio va entonces también a favorecer a que la quinasa haga todo esto, oxide ácidos grasos, disminuya su síntesis, deje de sintetizarse colesterol, deje de sintetizarse ácidos grasos, deje de sintetizarse glucógeno, deje de sintetizarse proteína y se enfoque en el metabolismo oxidativo, ¿verdad? Entonces ya uno dice, bueno, entonces aquí entiendo por qué con el ejercicio me dicen que me va a bajar el colesterol.
que con el ejercicio yo voy a bajar mis ácidos grasos, y no es solo dejar de comer grasa, sino que con el ejercicio yo voy a gastarme la grasa que tengo almacenada. ¿Sí? Esta es una diapositiva muy interesante que yo no espero que comprendan ahorita ustedes totalmente, ni que se la sepan de memoria, más que lo que hemos mencionado, ¿verdad? Con respecto a las GLUT, por ejemplo, y a que la secreción de insulina, ¿verdad? A que aumenta la glucólisis y que aumenta todo lo demás, pero que vamos a retomar en su momento. Y entonces, con eso termina esta presentación. Y quería preguntarles si tienen ustedes alguna duda que quieren que resuelva antes de que cambiemos de presentación. ¿No? ¿Seguritos? Bueno, muy bien. Entonces voy a dejar de compartir. Y voy a terminar con la presentación. Muy bien. Esto en realidad yo esperaba que fuera un buen repaso de la bioquímica 1. Pero como oigo mucho silencio, no estoy segura de si es repaso y lo saben y por eso no me dicen nada, o es que es la primera vez que lo están escuchando y es tal vez mucha información. Pues si no me dicen, no lo puedo saber. Es un buen repaso. Nítido, Virginia. Gracias. Entonces, ahorita quería que aprovecháramos el tiempo que después nos va a hacer falta al final del curso para tomar otro repaso. Que yo de verdad espero que sea repaso y que se trata de la transducción de señales. Como pueden verla ustedes por acá. ¿Sí? De la transducción de señales. En este caso, de la bioseñalización en el metabolismo energético, digamos, yo me voy a enfocar en insulina, glucagón y epinefrina, pero nunca está de más mencionar otras hormonas importantes para ustedes farmacéuticos a lo largo de la exposición. Entonces, por ejemplo, aquí me parece interesante que partamos del sistema endocrino del páncreas. Hemos estado hablando del páncreas exocrino, en el sentido de que es el que va a liberar todas las enzimitas aquellas que platicamos para la digestión, ¿sí? La digestión de grasas, la digestión de lípidos, por ejemplo, de aminoácidos, de proteínas, perdón. Pero también el páncreas tiene una parte endocrina, que es decir, es la que secreta hormonas. Entonces, ya hemos hablado, de que va a secretar insulina y que va a secretar glucagón, ¿verdad? Las células beta de los islotes de Langerhans van a secretar insulina y las células alfa van a secretar glucagón. Estas dos hormonas tienen acciones contrapuestas. Lo que yo no sé si sabían es que también las células delta secretan otra hormona que se llama somatostatina. No solo el páncreas secreta somatostatina, es una hormona que tiene acciones muy profundas en nuestro cuerpo y que pueden ser secretados por diversos tejidos, ¿verdad? En general, pues les cuento que es una hormona peptídica, es decir, que no puede atravesar membranas lipídicas y que tiene dos isoformas principales. Sus productos inhibitorios son principalmente sobre el glucagón, pero también sobre otras hormonas, como por ejemplo la hormona del crecimiento. Y va a actuar a través de receptores acoplados a proteína G. Solo que en este caso es acoplado a una proteína G inhibitoria, por lo cual va a producir la disminución de la MPC intracelular, de la MP cíclico intracelular. Yo espero que Harlem les haya hablado de los receptores ligados a G en la bioquímica 1 y así el repaso va a ser muy, muy corto. Entonces, para que recordemos al de la insulina, es un receptor tirosina quinasa. Este receptor de todos es el único que está dimerizado antes de que se le pegue la hormona. Los demás de la misma familia, si ustedes ven, son monómeros. A los monómeros se les va a unir la hormona y al momento que la hormona se le una, se van a generar los dímeros. Pero en el caso
del de la insulina es un dímero de entradita, ¿verdad? Entonces ya recordamos que tiene los 4 dominios y que se autofosforila en tirosinas. Entonces, yo espero que ustedes recuerden aquí la parte de la insulina, ¿verdad? La familia de receptores de tirosina quinasa, y que a partir de todas estas cascadas, ¿verdad? Donde activa al sustrato del receptor de la insulina, se activa entonces la cascada de RAS, y que de RAS se activan entonces las MAP quinasas, ¿verdad? Todas aquellas de MEP, de MEC y de ERK, por ejemplo, en donde al final, cuando las MAP quinasas terminan su activación, hacen que ERK atraviese la membrana nuclear y en el núcleo se una a factores de transcripción como el 1, y esto es lo que van a hacer, es activar la transcripción de muchos genes que van a estar involucrados en la proliferación celular. Entonces aquí tenemos a la insulina actuando con RAS. RAS es un protoncogen, es decir, que en el momento en que RAS muta y empieza a actuar de manera autónoma, induce proliferación celular descontrolada. Esto es un blanco terapéutico del cáncer, del cual vamos a hablar en su momento. Pero también tiene la ramificación hacia PIP3, del cual yo ya les había hablado con anterioridad. Entonces, aquí recordemos entonces que una vez se activa el sustrato del receptor de la insulina, entonces se puede mover para interactuar aquí con fosfatidilinositol 3-fosfato, que a su vez va a unir a otras proteínas de enlace hasta que finalmente va a fosforilar a la proteína quinasa B. La proteína quinasa B entonces va a convertir a PIP2 en PIP3. Ya recordamos entonces también que la proteína quinasa, perdón, cuando se activa fosfatidilinositol 3-fosfato, vamos a tener activación de la proteína quinasa B cuando ya PIP2 se convirtió en PIP3. Luego la proteína quinasa B me va a activar y va a ayudar a la expresión de GLUT4 en la superficie, pero a la vez también la proteína quinasa B lo que va a hacer es inactivarme a una quinasa, no espero que se sepan el nombre el día de hoy, se llama glucógeno sintasa quinasa 3, y al inactivarla, lo que va a hacer es esto, me va a dejar activa a la enzima glucógeno sintasa y entonces va a favorecer a la síntesis de glucógeno. Entonces, ya vemos lo que yo les mencionaba. La insulina, entonces, lo que va a hacer es promover o que me gaste o que almacene la glucosa. Entonces, ya vimos cómo la insulina va a promover glucólisis, pero también a través de esta ramificación me va a promover la síntesis del glucógeno por medio de la ramificación PIP3. ¿Sí? Muy bien, entonces en este momento tenemos ya las 6 de la tarde. Voy a dejar de compartir la pantalla. Quería preguntarles si tienen alguna pregunta. ¿Ninguna pregunta? ¿Segurísimo? Yo tengo una pregunta con respecto al parcial. ¿Este va a llegar hasta lo que es glucogénesis o abarca lo que veamos jueves también? No, no. Abarca solo lo que habíamos dicho. ¿Se acuerda que yo subí una tabla de cotejo? Sí, sí, sí. Entonces, lo que estaba en la tabla de cotejo es lo que va a entrar para el parcial. Yo siento que sí sería como demasiado cruel ponernos ahorita siento yo que no, ¿verdad? Yo diría que sí, ahorita si yo les digo, todo lo que vimos hoy entra en el parcial también, si es para morir. Sí, definitivamente. ¿Verdad? Definitivamente. Entonces, no, nada que ver. Pero entonces, no se preocupen por eso, solamente va a entrar lo que habíamos dicho. Yo había preparado un formulario de Google para retroalimentación mía, pero lo había enfocado más que nada en la parte ahorita de las hormonas. Creo que ahorita no me es muy útil pasarlo porque no todo el mundo lo va a acertar. Mejor se los voy a pasar el día jueves y así la retroalimentación va a cumplir mejor su papel. ¿Está bien? Entonces, si no hay más preguntas, jóvenes, dejamos la clase hasta acá.
Les deseo feliz tarde y nos miramos el jueves a las 2 de la tarde para lo del seminario de vitaminas.